Buenas tardes. Hoy estamos en nuestra entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos en nuestra entrevista y a quien vamos a entrevistar va a ser a... Moisés Ochoa Terán, ingeniero en agrobiotecnología. Hoy en esta ocasión venimos a hablar sobre los cuidados y el correcto mantenimiento de la planta. Nuestra primera pregunta para usted sería, ¿cuál sería la recomendación que daría un principio para cuidar a una planta? Mira, los principios para cuidar una planta van a depender del tipo de planta que tú manejes, porque hay plantas que requieren de mucha cantidad de agua y plantas que no requieren mucho. En Acacias son plantas que no requieren de mucha agua. Entonces vamos a ver qué tipo de planta es la que vamos a trabajar. En este caso, si no es una cactácea, y en el caso es una planta ornamental, un árbol, los requerimientos de agua se van viendo conforme el tipo de planta. Desde que es una planta chica, la cantidad de agua que se le debe de aplicar, o el tipo de fertilizante o el cuidado que se le debe de dar. Eso va a depender mucho, entonces hay que tener un poquito de conocimientos prácticos. En base a eso tú puedes ver qué cosas son las que necesita una planta. Claro, voy a decir, por ejemplo, en específico el majagua, ¿qué cuidados tendría? Mira, en la cuestión de esta planta, que es una planta ornamental, que la utilizan mucho para espacios públicos y sobre todo para dar una presentación en jardines y todo ese tipo de cosas. Es una planta que se utiliza en el caso de esta planta se propaga por medio de estacas. Es un principio que se utiliza para propagar. Entonces, el tulipán majagua, que yo tenga entendido, es una planta que viene de mejoramiento genético. No es una planta cualquiera. Sí. Entonces, para estos requerimientos, tú vas a tener que conocer de qué familia pertenece y cuáles son sus cualidades de la planta. Por ejemplo, es una planta que crece frondosamente, crece grande, alta. Entonces, y realmente sin muchos requerimientos de fertilización. Más que nada, el tipo de suelo es lo más importante, porque la planta requiere de suelos áridos. Entonces es muy importante. Eso sí, el agua también es muy fundamental para la planta. La cantidad de agua que se le aplica pues va a ser dependiendo, solamente se puede saber conforme va este tipo de suelo. Si lo ves muy seco, pues vas a ir aplicando agua. O sea, esa a cuestión de vista, como tú vas a ir viendo si la planta requiere agua, ¿no? Claro. La siguiente pregunta sería, ¿qué plagas son más comunes en el majagua específicamente? Mira, hasta ahorita que yo he sabido de esta planta, realmente no requiere de muchos cuidados, como de aplicarle, en este caso, fungicidas o plaguicidas para el control de plagas o enfermedades. Realmente no desconozco que se le aplique. Si tú, actualmente lo que yo he visto que son plantas que están genéticamente modificadas y que no requieren de ningún tipo de cuidado muy estricto para el poder controlar alguna plaga o enfermedad. Claro, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, si la planta ya cuenta con una plaga, ¿qué consejos nos daría para cuidarla y prevenirlo? En la cuestión de esta planta, más que nada yo recomendaría que sí le meta un poquito de fertilización y regarla cada vez que se requiere. Esas son. Y en dado caso, si requieran cuidado de una plaga, pues yo nada más recomendaría que aplicaran jabón Roma, Bel Rosita, que se utilizan como controles orgánicos para plagas y enfermedades. ¿Sale? Gracias. También nos podría decir por qué las plantas se le decaen las hojas. Sí, eso depende del tipo de planta. Existen plantas perennifolias y caducifolias. En el caso de tulipán, que yo sepa, no es una planta
No recuerdo bien si es caducifolia o perennifolia. Ahí sí tengo un poquito de duda. Sí, Pero caducifolia se refiere a que la planta en cierta temporada tira las hojas. Y hay plantas que son perennifolias y que son siempre verdes y tienen hojas todo el año. Eso depende de la función del tipo de planta que estemos hablando. En claro. el caso de tulipán mahagua, no recuerdo bien si se le caen o no las hojas por completo, pero que yo sepa, no se le caen. Entonces viene siendo una planta perennifolia. Cuando es caducifolia sí requiere ciertos, por lo regular cuando hace eso es porque la planta tiene un proceso de reproducción, empiezan a florear y es caducifolia. Y las plantas siempre verdes pues se mantienen sus hojas todo el año. ¿Sale? Sí. Como la pregunta que creo que se parece mucho, ¿y usted qué cuidados deberíamos hacer como para prevenir que pues, las hojas de algunos árboles no se decaen las hojas sería para cuidarlos? ¿Qué recomendaría para que no se les caiga? Ajá. Pues sería una aplicación orgánica. Por ejemplo, te digo, en este caso tú puedes aplicar controles orgánicos. Por lo regular lo que les llega a pegar en las hojas es algún tipo de hongo, en este caso antracnosis o ¿qué otra enfermedad le puede? Hay otra que les pega a las hojas, podría ser, pero con controles orgánicos como el jabón y todo eso les puede ayudar, o la ceniza también la puedes utilizar para eso. Claro. Realmente te digo, en el caso de mahagua, muy puntual, no requiere muchos controles de enfermedades y plagas, o sea, es una planta altamente adaptable a cualquier zona, yo diría, del mundo, porque realmente yo lo he visto pues la he topado tanto en lugares fríos como en este tipo de climas y no tiene ningún problema. Sí. El único detalle que podríamos decir sería el agua, esa es la principal, pero es una planta que está modificada y es adaptable para cualquier lugar. Entonces, ahorita mi compañera le seguirá haciendo las demás preguntas. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Con seguimiento a las preguntas, quisiera saber usted qué recomendaría para el correcto crecimiento de la planta. En el caso de estas plantas, yo creo que para la recomendación sería aplicar triple 18. Es un fertilizante granulado que permite fertilizar o nutrir la planta lentamente. Este fertilizante se aplica rascando parte de la zona de un costado de del árbol a unos 30 o 40 centímetros del árbol y rascar a una profundidad de unos 8 centímetros y aplicar el fertilizante sobre la banda. Le dicen a veces bandeado, pero en este caso vamos a hacer vamos a rascar y hacer una línea en la cual vamos a rascar a unos 8 centímetros y aplicar en una zona de banda, hacer unos 10-15 centímetros alrededor del árbol, hacer una banda y ahí se puede aplicar. ¿Por qué granulado? Bueno, porque el granulado se va desprendiendo lentamente. Si tú aplicas un soluble, ese fertilizante nada más va a durar una semana. Y si tú aplicas un granulado, te puede estar fertilizando la planta durante 3-4 meses. Entonces, dependiendo, si tú ves una planta chica, lo que tienes que aplicar principalmente es nitrógeno. ¿Para qué? Para que aviente más follaje. Entonces, de repente, yo recomiendo el triple 18, pero a lo mejor ya cuando es una planta más grande. En el caso de si es una planta chica, a lo mejor mide un árbol de 1 metro, lo recomendable sería aplicar fosfonitrato. Simplemente aplicarle unos 200 gramos a la planta alrededor de él. Dependiendo, el fertilizante se aplica de donde está la última hoja del tronco, ahí se puede aplicar el fertilizante, ya que donde están las últimas hojas, ahí hasta donde llegan las raíces probablemente. Sí. Así es como se sabe. De acuerdo a los fertilizantes, ¿cuál de ellos recomendaría más? En este caso yo te recomendaría, para que no haga costo caro, fosfonitrato, así se llama, o el 0 o el 3300, así se llama. Es el fertilizante que se utiliza
generar follaje en una planta. Ok. ¿Qué prefiere en una planta? ¿Un abono químico o un fertilizante orgánico? Depende de cómo quieras tú, la rapidez de que quieras una planta crezca. A veces si tú quieres una planta crezca rápido, pues sí meterías un fertilizante químico, porque ese actúa a la brevedad posible cuando tú lo aplicas, altamente soluble para la planta. Aunque también ya hay orgánicos que te permiten aplicarlos y sí se ven también aplicarlos, pero también tienen un costo ya un poquito caro. Ahorita los orgánicos están un poquito más caros que los químicos, casi igual. En este caso, yo también les podría recomendar hacer algún tipo de fertilizante orgánico, pero eso ya depende de otras cuestiones, ¿no? Pero sí, dependiendo para qué es como tú quieras, vas a aplicar químico o orgánico. ¿Y usted cada cuánto recomendaría poner el fertilizante en la planta? Pues en una planta de ese tipo sería cada 3 meses. No tendría caso estarla aplicando continuamente, ya que ese tipo de plantas por lo regular van regulándose ellas solas y absorben muchos nutrientes del suelo también para poder actuar. Son plantas que prácticamente se van regulando ellas solas, no tienen muchos problemas para crecer ni con problemas de plagas. Y como nuestra última pregunta para usted, ¿cómo sería la correcta aplicación del fertilizante y qué cantidades se tendrían que utilizar? ¿Cómo sería? Bueno, tendríamos que ver en el caso de una planta del tamaño que está ya sembrada, y dependiendo el tamaño de la planta, vamos a tomar ciertas distancias para poder fertilizar. Por ejemplo, si es una planta chica, te digo de 1 metro, y que tiene a lo mejor un diámetro de 1 metro, del tronco a la planta más o menos a donde está la última hoja serían unos 30 centímetros o 40 de un lado, y haríamos una banda y rascaríamos, y a esa corta distancia sería la fertilización. Eso sería lo correcto, que esté donde la fertilización sería donde están las últimas hojas, donde se vea la sombra, ahí se puede aplicar. La dosis de la fertilización va a depender de una planta, pero de una planta pequeña la recomendación serían de 150 a 200 gramos. En este caso yo sería fosfonitrato lo que recomiendo. Y te digo, no puedes hacer aplicaciones fuertes o altas, porque a veces lo que haces es quemar la planta como cualquier otra, ¿no? Es como tu alimento. Si tú te metes mucha comida, obvio te atragantas, te vas a ahogar. En el caso de la planta, si le metes mucha, puedes quemar la raíz y la planta podría pudrir por tanto fertilizante que está disponible, pero que la planta, al ver que tiene, come y come, pero si no la necesita, se va a intoxicar. Pasa lo mismo. Eso es importante, ¿no? Entonces, dependiendo de la dosis, pero es una planta de 1 metro de alto, con 200 gramos se puede ir fertilizando cada 3 meses sin problema. Sí. Bueno, ingeniero Moisés Ochoa Terán, le agradezco su tiempo el día de hoy y su amabilidad para resolver nuestras dudas sobre nuestra planta. Esperemos contar con su apoyo más adelante por posibles nuevos problemas que nos surjan. Tenga un excelente día y muchas gracias. Sí, claro, agradezco mucho la invitación por la entrevista, y como te dije, yo estoy dando los consejos en base a mi experiencia y en base a lo que yo he trabajado y conozco sobre esta planta, ¿no? Pero eso sí, hay que ser muy puntuales. Dependiendo del tipo de planta se recomienda una fertilización, porque por ejemplo la dosis que te estoy dando es de una planta chica de un árbol a lo que puede ser una planta pequeña sobre algún otro tipo de especie. Entonces sí es importante que lo que te estoy recomendando es en base a mi experiencia, ¿sale? Sin tantos preámbulos, creo que es todo. Pues les agradezco por la invitación. Muchísimas gracias.